Saludos a todos amigos, Evangelion Titus desde la unidad EVA 01 se reporta con el resumen de la jornada del día lunes 1 de septiembre del año 2025 del béisbol de las Grandes Ligas. Semana nueva, jornada nueva. En la jornada tuvimos par de palizas, 2 encuentros que finalizaron 10-8, incluyendo un blanqueo. Todo esto y mucho más. Al empezar de esta manera el último mes de la ronda regular y sobre todo el séptimo mes de actividad de la Gran Carpa 2025 en el camino a la postemporada. Ahora sí, empecemos. Empezamos el resumen con los Nacionales de Washington dándole 9 arepas a los Marlins de Miami. Por los venezolanos, vamos con los Marlins. Javier Zanoja se fue de 3 nara con averaje de 242. Por los Nacionales, Andrés Chaparro se fue de 2 nara con remolcada y averaje de 194. Por los latinos, continuando con los nacionales, José Ferrer lanzó una entrada abanicando a 1 con efectividad de 4-9 para llevarse su quinto salvamento de la campaña. Por los Marlins, Agustín Ramírez se fue de 4 nara con averaje de 231. Otto López se fue de 3 nara con averaje de 242 y Gilberto Hernández se fue de 4-1 con averaje de 273. Víctor Mesa Jr. se fue de 2-1 con averaje de 222, mientras que George Soriano lanzó una entrada y 2 tercios abanicando a 2 con efectividad de 861. Los Mets de Nueva York vencieron 10-8 a los Tigres de Detroit en un partido en el que Juan Soto remolcó 6 de las 10 carreras neoyorquinas, soltando también Grand Slam. Por los venezolanos, vamos con los Mets. Luis Torrens se fue de 3-3 con doble par de remolcadas y par de anotadas con averaje de 226. Luis Ángel Acuña se fue de 1 nara con anotada y averaje de 238. Por Detroit, Gleyber Torres se fue de 4-1 con anotada y averaje de 264. Por los latinos, continuando con Detroit, Wenzel Pérez se fue de 5-1. Con cuadrangular, trío de remolcadas y anotada con averaje de 259. Andy Ibáñez se fue de 3-1 con averaje de 245 y Javier Báez se fue de 2 nara con averaje de 261. Rafael Montero lanzó 2 tercios abanicando a 1 con efectividad de 483. Por los Mets, Francisco Lindor se fue de 3 nara con anotada y averaje de 267. Juan Soto se fue de 3-2 con cuadrangular, triple, 6 remolcadas y par de anotadas con averaje de 257. Mientras que Gregory Soto lanzó 2 tercios permitiendo una carrera y abanicando a 1 con efectividad de 334. Edwin Díaz se llevó su 25º salvamento de la campaña al abanicar a 2 en una entrada y 1 tercio con efectividad de 1.87. Con hit de oro remolcador de 2 carreras de Noelvi Marte, los Rojos de Cincinnati dejaron en el terreno 5-4 a los Azulejos de Toronto. Por los venezolanos, vamos con Toronto. Andrés Jiménez se fue de 3 nara con averaje de 214. Por los latinos, continuando con Toronto, Vladimir Guerrero Jr. se fue de 4-1 con averaje de 287. Alejandro Kirk se fue de 4-1 con remolcada y averaje de 295. Y Ariel Rodríguez lanzó 2 entradas abanicando a 2 con efectividad de 320. Por los rojos, Noelvi Marte se fue de 5-1 con par de remolcadas y averaje de 288. Eli de la Cruz se fue de 4-1 con averaje de 272 y Miguel Andújar se fue de 1 nara con averaje de 313. Josber Zulueta, quien lanzó 2 tercios sin permitir hit ni carrera, se llevó su primera victoria de la campaña con efectividad de 4.50. Los Medias Rojas de Boston vencieron 6-4 a los Guardianes de Cleveland. Por los venezolanos, vamos con los Guardianes. Brian Rocchio se fue de 4-1 con par de remolcadas y averaje de 231. Por Boston, Carlos Narváez se fue de 1-1 con par de remolcadas y averaje de 246. Por los latinos, continuando en Boston, Brian Bello se llevó su 10ª victoria de la campaña al lanzar 5 entradas permitiendo trío de carreras y abanicando a 4 con efectividad de 3-7. Aroldis Chapman se llevó su 28º salvamento de la misma al abanicar a 1 con efectividad de 100. Por los Guardianes,
José Ramírez se fue de 4 nara con averaje de 280 y John Kenzie Noel se fue de 2 nara con averaje de 138. Los Astros de Houston vencieron a los Angelinos de Anaheim 8 carreras por 3 en el marco del regreso de Luis García a la MLB, quien tuvo su primera victoria en esta campaña, después de lanzar 6 entradas permitiendo trío de carreras y abanicando a 6 con efectividad de 4.50. Precisamente con Houston vamos a empezar, pero pasando ahora con José Altuve. Altuve se fue de 4-2 con doble cuadrangular, trío de remolcadas y anotara con averaje de 274. Por Anaheim, Luis Rengifo se fue de 4-1 con averaje de 247. Oswald Peraza se fue de 4 nara con averaje de 157. Por los latinos, regresando a Houston, Jeremy Peña se fue de 4-2 con doble remolcada y anotara con averaje de 307. Jordan Álvarez se fue de 4-2 con remolcada y anotara con averaje de 229. Carlos Correa se fue de 5-1 con remolcada y averaje de 273. Yanier Díaz se fue de 4-1 con anotara y averaje de 253. Ramón Urias se fue de 4-2 con cuadrangular, par de remolcadas y anotara con averaje de 258. Y Mauricio Dubón se fue de 3 nara con averaje de 249. Los Medias Blancas de Chicago vencieron por la mínima a los Mellizos de Minnesota. Por los venezolanos, vamos con los Medias Blancas. Lenín Sosa se fue de 5 nara con averaje de 266. Winkelman González lanzó una entrada y un tercio abanicando a 1 con efectividad de 2-3. Por los latinos, continuando con los Medias Blancas, Edgar Cuero se fue de 5-1 con averaje de 281, mientras que Brian Ramos se fue con anotada. Por Minnesota, Génesis Cabrera lanzó una entrada abanicando a 1 con efectividad de 6.69. Los Atléticos vencieron por paliza a los Cardenales de San Luis con una labor monticular de Luis Morales, respaldado también con trío de cuadrangulares, 2 por parte de J.J. Bleday y 1 solitario de Zach Gelof. Por los venezolanos, vamos con los Cardenales. Wilson Contreras se fue de 4 nara con averaje de 251, mientras que Pedro Pague se fue de 3-1 con averaje de 229. Por los latinos, continuando con los Cardenales, Iván Herrera se fue de 3-1 con cuadrangular, remolcada y anotara con averaje de 286. César Prieto se fue de 1 nara con averaje de 167 y José Fermín se fue de 1-1 con remolcada y averaje de 346. Por los Atléticos, Morales lanzó por 5 entradas y 2 tercios permitiendo 2 carreras pero abanicando a 8 con efectividad de 1.59 para llevarse su tercer triunfo de la campaña. Con hit de oro de Carson Kelly, los Cachorros de Chicago dejaron en el terreno 7-6 a los Bravos de Atlanta. Por los venezolanos, vamos con los Bravos. Ronald Acuña Jr. se fue de 4 nara con anotada y averaje de 284. Por los latinos, continuando con los Bravos, Marcelo Zuna se fue de 1 nara con averaje de 227. Mientras que por los Cachorros, y en su estreno con el uniforme de los Cachorros, Carlos Santana se fue de 1 nara con averaje de 224. Con trío de cuadrangulares entre Drew Gilbert, Willy Adames y Rafael Devers, los Gigantes de San Francisco vencieron 8-2 a los Rockies de Colorado. Por los venezolanos, vamos con los Rockies. Ezequiel Tovar se fue de 4-2 con doble y anotara con averaje de 264. Orlando Arcia se fue de 4 nara con averaje de 202. Anthony Molina lanzó 2 entradas y 2 tercios permitiendo par de carreras y abanicando a 3 con efectividad de 8-14. Por los latinos, continuando con los Rockies, Yanquiel Fernández se fue de 4-2 con doble y remolcada con averaje de 271. Mientras que por los Gigantes, Elio Ramos se fue de 5-1 con averaje de 267. Rafael Devers se fue de 4-2 con cuadrangular, remolcada y par de anotadas con averaje de 264. Willy Adames se fue de 4-2 con cuadrangular, trío de remolcadas y anotada con averaje de 230. Joel Peguero lanzó una entrada y 2 tercios abanicando a 1. Los Cerveceros de Milwaukee cayeron 10-8 ante los Phillies de Filadelfia. Por los venezolanos, vamos con Filadelfia. Bien, José Alvarado lanzó un tercio con efectividad de 3.33.
Por los cerveceros, Jackson Chourio se fue de 3 nara con remolcada y anotara con averaje de 282. William Contreras se fue de 5-2 con doble y par de anotaras con averaje de 260. Por los latinos, continuando con los cerveceros, Abner Uribe se llevó su segunda derrota de la campaña al permitir par de carreras y abanicar a uno en una entrada con efectividad de 1.90. Por Filadelfia, Edmundo Sosa se fue de 3-1 con remolcada y averaje de 271. Los Orioles de Baltimore vencieron por la mínima a los Padres de San Diego. Por los venezolanos, vamos con los Padres. Luis Arraez se fue de 4-3 con remolcada y averaje de 285. Freddy Fermín se fue de 3 nara con anotada y averaje de 250. Robert Suárez lanzó una entrada y 2 tercios abanicando a 3 con efectividad de 2.95. Por los latinos, continuando con los Padres, Manny Machado se fue de 4 nara con averaje de 284. Ramón Laureano se fue de 4-1 con remolcada y averaje de 293. Y José Iglesias se fue de 4 nara con averaje de 221. Adrián Morejón lanzó una entrada y 2 tercios permitiendo una carrera y abanicando a 1 con efectividad de 1.85. Por los Orioles, Emanuel Rivera se fue de 3-1 con averaje de 244. Samuel Vasallo se fue de 4-2 con par de dobles y par de remolcadas con averaje de 217. Los mantarrayas de Tampa Bay vencieron 10-2 a los marineros de Seattle. Por los venezolanos, vamos con los marineros. Eugenio Suárez se fue de 4-2 con par de dobles y anotara con averaje de 238. Leo Rivas se fue de 1-1 con cuadrangular, par de remolcadas y anotara con averaje de 295. Por los latinos, continuando con los marineros, Randy Arozarena se fue de 4-2 con averaje de 244. Julio Rodríguez se fue de 4 nara con averaje de 264. Jorge Polanco se fue de 3 nara con averaje de 250. Mientras que Luis Castillo se llevó su octavo revés de la campaña al permitir 5 carreras en 4 entradas y abanicando a 5 con efectividad de 3.94. Carlos Vargas lanzó 2 entradas abanicando a 1 con efectividad de 3.68. Por los mantarrayas, Yandy Díaz se fue de 4-2. Con par de remolcadas y par de anotadas junto con doble y averaje de 286. Junior Caminero se fue de 4-3, con doble y par de remolcadas con averaje de 258. Los Rangers de Texas vencieron 7-5 en extra inning a las Cascabeles de Arizona. Por los venezolanos, vamos con las Cascabeles. Jorge Barrosa se fue de 2 nara con averaje de 105. Gabriel Moreno se fue de 4-2 con doble y remolcada con averaje de 282. E Ildemaro Vargas se fue de 4 nara con averaje de 232. Por los latinos, continuando con las Cascabeles, Ketel Marte se fue de 5-1 con cuadrangular, remolcada y anotada con averaje de 290. Gerardo Perdomo se fue de 4-1 con cuadrangular, remolcada y anotada con averaje de 285. Mientras que Juan Burgos lanzó 2 tercios llevándose en el proceso su primer revés de la campaña al permitir par de carreras y un ponche con efectividad de 6-8. Por Texas, Ezequiel Durán se fue de 1 nara con anotada y averaje de 219. Adolis García se fue de 4 nara con anotada y averaje de 235. Y Alejandro Zuna se fue de 1-1 con par de remolcadas con averaje de 159. De esta manera cerramos con la jornada de la MLB. Liga Americana, tabla de posiciones. En la división este los Azulejos de Toronto siguen de primeros, mientras que atrás de ellos se encuentran a 2 juegos y medio los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston, ambos con récords distintos. El de los Yankees es el 76 y 61 y el de los Medias Rojas 77 y 62. Los Mantarrayas de Tampa Bay siguen cuartos con récord de 68 y 69, 10 juegos y medio de la punta, mientras que últimos son los Orioles. En la división central, los Tigres de Detroit siguen de primeros aventajando por 9 juegos a los Reales de Kansas City, aunque de momento no han habido cambios significativos en la división.
Kansas está segundo con récord de 70 y 67. Terceros son los Guardianes de Cleveland, que vuelven a jugar para 500. Cuartos son los Mellizos de Minnesota, 17 juegos de la punta. Y últimos los Medias Blancas de Chicago. Y en la división occidental, aprovechando la caída de los Marineros ante los Mantarrayas, los Astros de Houston se alejan por 3 juegos de Seattle, con récord de 76 y 62. Seattle está segundo, con récord de 73 y 65. Terceros son los Rangers de Texas con récord de 72 y 67 a 4 juegos y medio. Cuartos son los Angelinos de Anaheim a 11 juegos y últimos los Atléticos. Y así se encuentra el comodín de la Liga Americana. Yankees, Boston y Seattle. Atrás de los Marineros se encuentran los Rangers de Texas a juego y medio. Los Reales de Kansas City están a 2 juegos, mientras que los Guardianes de Cleveland están a 4 juegos de los Marineros. A 4 juegos y medio se encuentran los Mantarrayas. De momento todos los equipos están acercándose, a excepción de los Medias Blancas de Chicago. Todos quieren sacar de allí a Seattle del comodín para colarse, aunque recordemos que solamente uno podrá entrar. Mientras que en la Liga Nacional así se encuentra la división este. Los Phillies de Filadelfia llegaron a los 80 triunfos, siendo el tercer equipo en llegar a esta marca en la temporada, aventajando por 6 juegos a los Mets de Nueva York con récord de 80 y 58. Los Mets son segundos con foja de 74 y 64. Atrás de ellos están los Marlins de Miami con récord de 65 y 73 a 15 juegos de la punta. Cuartos son los Bravos de Atlanta, 18 juegos, y últimos los Nacionales de Washington. Mientras que en la división central los Cerveceros de Milwaukee aventajan por 5 juegos y medio a los Cachorros de Chicago, a pesar de haber perdido su encuentro contra Filadelfia. Los Cachorros siguen recortando distancia y por lo tanto no darán tregua a los Cerveceros en la búsqueda del título de la división. Los Rojos de Cincinnati están a 14 juegos del puntero, viendo llegar a los 70 triunfos, pero todavía tiene mucho camino por recorrer si quiere unirse a la pelea. Los Cardenales de San Luis están cuartos a 17 juegos con récord de 68 y 71, y últimos siguen siendo los Piratas de Pittsburgh. Y pasando a la división occidental, no han habido cambios significativos. Los Padres de San Diego ahora se encuentran a 2 juegos y medio de los Dodgers de Los Ángeles. Los Gigantes de San Francisco vuelven a jugar para 500, mientras están a 9 juegos y medio. Las Cascabeles de Arizona están en la cuarta posición a 11 juegos, y últimos siguen siendo los Rockies de Colorado. Y así se encuentra el comodín de la Liga Nacional, liderado por los Cachorros, seguido por los Padres y los Mets. Ahora 4 juegos es la brecha que tienen los Mets con los Rojos de Cincinnati, mientras que quintos son los Gigantes de San Francisco jugando para 500. Y aún persiste el doble empate entre las Cascabeles y los Cardenales con récord de 68 y 71 a 6 juegos y medio de los Mets. Mañana, martes 2 de septiembre, vamos a jugar solamente 14 juegos. Y esta será una jornada especial, ya que se cumplirá un año desde que empecé a mencionar la actuación de los peloteros venezolanos al final de cada partido. Todo fue principalmente por una sugerencia de Jaime Méndez. Hasta ese entonces no había resumido la actuación de nadie, a excepción de que si un venezolano fuera el jugador Evangelion, únicamente resumía su actuación. Hasta que se me vino a la mente también la idea, sobre todo el comentario de nuestro amigo Jaime. Por lo cual, a partir de la jornada del 2 de septiembre, fue el día en el que mencioné la actuación de los peloteros venezolanos. Sin embargo, eventualmente también tuve que mencionar la actuación de los latinos, especialmente por algunos comentarios que había recibido respecto al tema para mejorar un poco el programa. Y hablando de materia beisbolística, vamos con los partidos con los cuales vamos a jugar este 2 de septiembre. A las 6:40 tendremos un doblete, Mets contra Tigres y Piratas contra Dodgers. Y un tridente también, Toronto contra Rojos. Por los torontonianos el pitcher abridor será José Berrios. A las 6:45 Boston contra Guardianes. A la misma hora van a jugar los Nacionales y los Marlins. A las 7:05 Mantarrayas contra Marineros. A las 7:40 Anaheim contra Kansas City. Y a la misma hora Bravos contra Cachorros. A la misma hora también jugarán los Mellizos y los Medias Blancas. Y a las 7:45 Atléticos contra Cardenales. Luis Severino será el pitcher abridor por los Atléticos. A las 8:10 Houston contra Yankees. Framber Valdez será el pitcher abridor por Houston. Y a las 8:40 Gigantes contra Rockies.
A las 9:40 vamos a tener un doblete. Orioles contra Padres y Texas contra Cascabeles. Para ti, mi querido espectador, ¿cuál será tu partido atractivo a ganar en la jornada? Coméntalo abajo en la caja de comentarios. Y bueno amigos, hasta aquí llegamos al final por el video de hoy. Espero que el resumen haya sido del agrado de todos y cada uno de ustedes. No olviden dejar su like, suscribirse, activar la campanita, dejar sus comentarios en la caja de comentarios y sobre todo compartir el video con sus familiares y amigos en todas sus redes sociales, que me ayudaría mucho para llegar a más fanáticos. Su like, su visualización y su suscripción me motivan a seguir con más contenido del béisbol de las grandes ligas. Yo soy Evangelion Titus desde la unidad de base 01 y nos vemos en el próximo programa. Buenas noches, bendiciones para todos y pasen un feliz martes.